Y bien, vamos a cambiar un poquito el guión. Teníamos ahora una ponencia con diferentes alcaldes, pero en este caso pues vamos a hacer lo que es la clausura de las jornadas, ya que tenemos a nuestro invitado, como es don Leandro Esteban, consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, junto con don Mariano León, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, y por supuesto al alcalde de Manzanares, don Antonio López de la Manzanara, a los cuales les invitamos a que suban a esta mesa presidencial para que se clausuren las cuartas jornadas empresariales de esta ciudad, de Manzanares. Sí. Buenas tardes de nuevo todos, ya casi tarde, son la 1:30, como saben todos ustedes, pues vamos un poquito retrasados por alguna cuestión de agenda de todos. Estamos adelantando incluso un poquito la clausura, la última ponencia, por así decirlo, que vamos a tener entre los representantes municipales de la Carolina, Almansa y Manzanares. Pero bueno, yo quiero agradecer en primer lugar al consejero de Presidencia de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pues el esfuerzo de haber venido hoy a Manzanares a clausurar estas jornadas, al mismo tiempo que felicitarlo por la gestión que está haciendo el Gobierno a la cabeza con nuestra presidenta Cospedal, que está sacando a la región por de esta situación tan complicada que estamos, no solamente aquí, sino en España también, y como pues, se ha debatido aquí también, pues en Europa y en otros muchos países. Agradecer, como siempre, a Mariano León que nos acompañe como coorganizador de las jornadas empresariales de Manzanares, como presidente de la Cámara de Comercio, y por supuesto también, como siempre digo, que sin ellos no sería posible, pues a Banco CCM, a Bankia también, y a la Cámara de Comercio, Fundación Incide, que son los que nos colaboran con nosotros, también a la empresa SI de Technology, que también colabora con nosotros en alguna cuestión, y agradecer a Rafael Miranda, de verdad que yo veré luego la ponencia por vídeo, no me he podido quedar entera, tenía que atender al consejero, pero que seguro que habrá sido muy interesante y tendré ocasión de verla luego con mucha tranquilidad. Agradecer también el esfuerzo que has hecho por venir a Manzanares, aunque como bien has dicho, pues es una satisfacción para ti. Ahora cuando compartamos un vino seguro que vas a poder estar con estos trabajadores, algunos ya jubilados, pero que te recuerdan con muchísimo cariño por la labor que hiciste aquí y por tu persona y tu cercanía, que todos la recuerdan. Cuando quieras, Leandro. Bien, pues muchísimas gracias y el honor desde luego es para mí el poder asistir a la clausura de estas cuartas jornadas empresariales de Manzanares. Lo he dicho en público y por tanto creo que es justo que lo diga en el ámbito de las personas que aquí están o que aquí estamos esta tarde. Si yo dijese en este momento que las jornadas que se han organizado me parecen un auténtico éxito, pues probablemente ustedes pensarán que yo lo digo desde el punto de vista de la mera cortesía, y no es cierto, lo digo desde el punto de vista de la cortesía, pero lo digo desde el punto de vista también de que viendo el programa de 3 días de conferencias en todos los aspectos que se han tratado, viendo el nivel de los ponentes que ha habido, de las mesas y de las conclusiones que, por lo que yo he podido saber, se han ido sacando, ciertamente debo decir que es muy difícil, es muy complicado encontrar unas jornadas que tengan la profundidad, que tengan el alcance y, sobre todo, que aglutinen, yo creo que la totalidad, la amplia totalidad de los agentes económicos que deben intervenir en algo que se propone ni más ni menos que plantear una nueva economía hacia el futuro. Yo creo que hasta ahora han intervenido todos, no sé si el alcalde lo ha hecho de una manera muy activa presentando algún programa, pero sin embargo creo que también faltaba un elemento y un agente importante que antes se enunciaba de una manera sin entrar en el detalle, pero que se decía. Yo creo que también falta el papel absolutamente colaborador y dinamizador de las administraciones públicas. Yo creo que es absolutamente lógico que las administraciones también tengan que sumarse y se sumen de una manera importante en la construcción de una nueva economía. Antes se hacía una pregunta que también yo creo que ha sido contestada de una manera inteligente. Se hablaba de qué hacer, sobre todo con lo más importante en una economía que tiene casi o que tiene un 50%, depende de cómo tomemos los campos, el 50% de paro juvenil. Pues yo creo que también hay algo que las administraciones públicas debemos decir y antes se ha dejado enunciado, y es intentar orientar a toda esa gente joven, a toda esa población,
hacia una formación que realmente sea útil, y para que sea útil tiene que nacer de la demanda que las empresas planteen. Y eso se convierte en algo que está inventado en muchos lugares de nuestro entorno más inmediato. Desde luego en Castilla-La Mancha lo tenemos claro. Se llama formación profesional, pero se llama formación profesional seria. Se llama formación profesional impartida no como un entretenimiento, sino como un fin en sí mismo que plantee una solución auténtica y que tenga también mucho que ver con la formación, incluso que de manera dual pueda prestarse en las empresas, siendo las empresas las que al final van a demandar esa forma de actuar. Yo lamento mucho ser tan sumamente poco innovador, pero es que creo sinceramente que esto es lo que hay realmente que hacer. Yo no quiero decir que abandonar carreras universitarias o que todo el mundo tenga que tener 3 sea malo. Lo que quiero decir es que desde el punto de vista de la solución de un problema verdaderamente importante hoy y de futuro, pues esta solución se llama formación profesional. Y desde luego en Castilla-La Mancha la presidenta Cospedal tiene muy clara, y han sido varios ya las sesiones de Consejo de Gobierno donde hemos hecho públicas distintas medidas en materia de potenciar al máximo en la medida de nuestra esfera competencial y darle toda una vuelta a la programación que en materia de formación profesional podemos plantear en nuestra región. Y también insisto mucho en ese planteamiento de que pueda ser una formación dual, es decir, que no sea una formación meramente teórica, sino que sea una formación que nazca, se desarrolle y que se forme en paralelo con la propia demanda y el propio ámbito donde después se va a desarrollar en la propia empresa. Yo creo que, por tanto, el papel fundamental en la recuperación y en el planteamiento hacia una nueva economía siempre lo plantean quienes están construyendo esa economía y quienes están tirando de ella. Y yo creo que aquí es importante reconocer que ese papel siempre y de manera muy esencial le corresponde a los empresarios, le corresponde a los emprendedores, le corresponde al mundo financiero, le corresponde a los agentes económicos, y yo creo que esto es importante. Y también creo, y quizá aquí pueda haber planteamientos programáticos, ideológicos o políticos distintos, creo que las administraciones deben ser administraciones colaboradoras, que estén permanentemente en contacto con todo ese ámbito que genera una nueva economía, para intentar ser un elemento a disposición de esos elementos dinamizadores de la economía. Pondré un ejemplo. En Castilla-La Mancha, hasta hace 3 años, por más que pudiera haber discursos que planteasen lo mismo que yo hoy estoy diciendo, sin embargo, la realidad se empeñaba en escupirnos todo lo contrario. El peso del sector público en Castilla-La Mancha era absolutamente brutal desde el punto de vista de los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al punto que, por ejemplo, pues en el capítulo de personal, pues estábamos en unas tasas superiores al 60% del empleo de todo el dinero que había que destinar. Sinceramente, si todo el sector público de una región consume el 60% de sus recursos en esto y además tiene una deuda financiera de 7.000 millones sobre un presupuesto de 8 y una deuda no comercial de otros 4.000 millones, pues la verdad es que desde el punto de vista de Sudoku, la verdad es que la solución conduciría al absurdo, al error, al no poder salir adelante. Pues yo lo que creo es lo contrario. Yo lo que creo es que la administración debe ser una administración de un tamaño exactamente el correcto, que debe ser una administración al servicio de los agentes generadores y creadores de esa nueva economía que aquí se ha debatido, que debe ser una administración en tamaño exactamente igual a las necesidades reales planteadas, y que no se puede plantear también alguna solución, como en algunos lugares se han planteado, de que el empleo o que las tasas de desempleo se corrigen a través de la inversión pública en mantener ese empleo, porque todos sabemos que ese es un empleo artificial, que ese es un empleo que no lleva a ningún sitio y que ese es un empleo que lo que genera al final es algo de lo que en Castilla-La Mancha, desgraciadamente, tenemos una lección bastante importante aprendida: déficit, que es el peor enemigo de la economía en sentido general, pero desde luego lo que lastra de una manera absolutamente decisiva las economías, sobre todo los presupuestos de las administraciones públicas. Yo creo que ese dinero, embridando una situación económica y teniendo una dimensión administrativa correcta, multiplicado y aplicado a políticas de inversión reales, puestas en manos de los agentes que son capaces de dinamizar una economía, es multiplicar por mucho lo que se puede hacer desde el punto de vista de las administraciones, sin que las administraciones tengan que defender y llevar a cabo algo que es básico, que es la prestación y la garantía de los servicios sociales básicos. En Castilla-La Mancha éramos la región que, con respecto a su PIB, en el año 2011 acumulaba y tenía más déficit. Podríamos haber terminado el año 2011 de haber continuado con el presupuesto que teníamos en una tasa de aproximadamente un 10 o un 11% de déficit,
que yo creo que es algo absolutamente inconcebible, nadie lo entiende hoy. Bueno, este año vamos a volver a cumplir nuestro objetivo de déficit, vamos a terminar cumpliendo nuestro objetivo de déficit. La diferencia por el camino, también lo decía antes, es algo que se entiende muy bien. Intentando hacer las cosas bien este año, por ejemplo, vamos a pagar 111 millones de euros menos solamente en intereses de la deuda, solamente en intereses de la deuda. No solamente no hemos cerrado ningún hospital, sino que estamos abriendo nuevos centros de salud y se va a inaugurar algún quirófano. Es decir, que aplicar estas políticas de dimensión correcta de la Administración no genera un déficit en la prestación de los servicios sociales básicos de los ciudadanos, todo lo contrario, al revés. Es esta la política que de verdad defiende la prestación de esos servicios sociales básicos de los ciudadanos, a la vez que hace compatible el apoyo a los agentes económicos, que son los que al final van a poder garantizar algo que también es básico para poder crecer y minorar nuestra deuda, el tamaño de nuestra economía. Yo puedo pagar intereses, yo puedo intentar amortizar deuda, pero si no tengo todavía superávit no puedo hacerlo, es ridículo. Solo puedo reducirla en la medida en que aumenten mis ingresos y en la medida en que aumente el tamaño de mi economía. Yo creo que tampoco soy nada novedoso cuando digo esto, pero sin embargo yo creo que lo tenemos todos como cierto. Por tanto, en ese camino es en el que yo creo que debemos todos coincidir. ¿Qué podemos hacer las administraciones de cara al futuro? Pues desde el punto de vista de los presupuestos, sobre todo decir la verdad, decir la más absoluta verdad. Nosotros hemos heredado en un momento concreto una administración que llegó a inventar en un momento concreto 875 millones de euros de ingresos, aplicándolos a los ingresos provenientes del Estado desde el punto de vista de la financiación de las comunidades autónomas. Esa es una cifra que no se puede inventar porque está puesta en un papel en forma de vinculación legal. Por tanto, inventar semejante cosa es meter 875 millones a un déficit dentro de un presupuesto. Por tanto, decir la verdad es la primera cosa que yo creo que es importante. Aunque a veces la verdad duela y aunque a veces la verdad sea una complicación desde el punto de vista de lo que hoy se entiende por políticamente correcto o lo que hasta ayer se entendía por políticamente correcto. Pero, sin embargo, la verdad es el único camino para poder remontar una situación, reconocer lo que sucede, decir la verdad y aplicar los remedios correctos. Tampoco es novedoso, pero, sin embargo, creo que no se ha hecho durante mucho tiempo en nuestro país y de manera muy especial en nuestra región. Bueno, pues de aquella situación yo recuerdo un dato que probablemente también todos ustedes recuerden y que dibujaba muy bien en forma de caricatura, pero que se entiende muy bien lo que era la situación de las finanzas de esta región. Tuvimos el triste honor de aparecer en todos los telediarios del mes de agosto del año 2011, siendo la región que más dinero debía y que menos pagaba un servicio básico como era el de farmacia. Fuimos el culebrón de aquel verano, con toda la razón, porque se debía dinero para poder pagar las farmacias. Pues después de ser la región que viene de aquello, hoy podemos decir que somos una región que, por ejemplo, vamos a ser la primera que pueda reducir en un punto el tramo más bajo, el tramo inferior, en el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Y que además lo vamos a hacer anticipándonos a la medida del Estado que propone 2 años. Nosotros lo vamos a hacer ya. Es decir, los ciudadanos en Castilla-La Mancha van a notar en su nómina que se les retiene menos el día, la primera nómina del mes de enero. Yo creo que se puede pasar de una cosa a la otra si las cosas se hacen bien. ¿En qué sentido también creo que se puede colaborar con la dinamización de los agentes económicos, además de esta reforma del impuesto sobre la renta, además de esa rebaja del impuesto sobre la renta, que creo que es muy importante porque va a repercutir a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha al aplicarse el tramo más bajo? También creo que se pueden dar pasos importantes. La semana que viene, en las Cortes Regionales, si no me falla la memoria, pido perdón por si no es la semana que viene y es la siguiente, pues vamos a cometer una reforma en materia de comercio y en materia de ley de ordenación del territorio, en materia de reforma urbanística, que va a hacer 2 cosas que tampoco son novedosas, pero que sin embargo estaban por hacer y que creo que son básicas. La primera, puede parecer curioso que Castilla-La Mancha fuera todavía a día de hoy la única región donde, por ejemplo, se aplicaba un reglamento de los años 60, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Puede que alguien piense que esto no existía ya. No, aquí sí, todavía se aplicaba este reglamento. No podemos derogarlo como tal porque es normativa básica del Estado, pero sí podemos dejar sin contenido su aplicación a través de la distinta normativa sectorial que es de aplicación. Bueno, pues a veces miramos soluciones que tienen que ver con el desarrollo, con la innovación, con no sé qué cosas y realmente tenemos que empezar por el principio, por hacer un cimiento verdaderamente sólido. Bueno, pues la semana que viene, si Dios quiere, o la siguiente, pues una norma del año 64 que regula la apertura de establecimientos en nuestra región pasará felizmente a la historia. Vamos a aprovechar en esa reforma, que
que tiene que ver con el comercio en la región, pues para también hacer algo muy importante, que es en una región eminentemente rural que tiene 80.000 kilómetros cuadrados, 919 ayuntamientos, que tiene 5 provincias, pues modificar y reformar la legislación urbanística en materia de utilización del suelo rústico para poder hacerlo compatible con industrias que ya lo están haciendo por la vía de hecho en nuestra región. Lamento tampoco ser novedoso en este punto, pero ciertamente es que tampoco se estaba haciendo. Es decir, para poder construir una nave de 125 metros donde almacenar no sé qué cosas o ampliar una licencia que ya estaba en vigor por el mero transcurso del tiempo, llegábamos a la situación de que nuestra legislación, después de 30 años de autonomía, no daba solución a algo tan básico como esto. Bueno, pues quizá a lo mejor empezando por cositas tan nimias, tan pequeñas, tan de andar por la calle, también estemos dando grandes pasos en dirección hacia una recuperación económica o el planteamiento de una nueva economía o de una economía del futuro, que es lo que todos ustedes se planteaban esta mañana y desde luego de la que yo intentaré tomar muy buena nota. Pero quizá todas esas cosas pequeñas son las que hay que hacer para intentar hacer cosas grandes. Y luego yo sobre todo también creo que hay un elemento añadido que las administraciones tenemos que añadir y que no se mide en términos de acciones concretas, pero sí se miden, no de acciones concretas, en términos de toma de medidas concretas, sino en términos de sensaciones globales. Seguramente todos hemos oído hablar de que la confianza es un valor añadido dentro de la economía y dentro del ámbito de las finanzas en general o de los presupuestos o de la credibilidad. Pero claro, la confianza se gana a fuerza de cumplir los compromisos que uno tiene. Y vuelvo otra vez al inicio de la conversación. Si nosotros no hubiéramos cumplido nuestro objetivo de déficit, probablemente no hubiera habido entidades financieras, aquí veo algún representante de ellas, que hoy nos permitieran que tuviéramos una rebaja en los tipos medios de casi 0,7 puntos con respecto al año anterior. Probablemente sería al revés, tendríamos 0,7 puntos más en los tipos medios con los que nos financiamos. ¿Para qué sirve el cumplimiento de déficit? Que es la pregunta que muchas veces algunos ciudadanos se hacen. Bueno, pues hay una respuesta inmediata hoy. Para tener 111 millones más de euros en términos de confianza, traducidos en una rebaja de los tipos cuando vamos a negociar distintas operaciones de vencimiento de deuda. Esos 111 millones de euros sirven para construir un hospital, por ejemplo. Por ejemplo, eso es confianza. Y esa confianza se traduce también en mejora del empleo, en mejora de la economía, en confianza empresarial, por cierto, también. El último índice publicado en confianza de los empresarios en Castilla-La Mancha aumenta 4 veces más que el que ha subido en el último índice en España. Y yo creo que ese es un valor que le da mucho más valor, o que le da mucho más partida presupuestaria a un presupuesto del de los 8.206 millones que tenemos consignados para este año. Son 8.206 millones más haber sido capaces de cumplir por segundo año consecutivo nuestro objetivo de déficit y haber sido acreedores de una confianza que hoy también, por ejemplo, nos dan las agencias de rating. Yo creo que ese es el papel que debe hacer una administración, el de intentar ser cercano, el de intentar explicar bien las cosas, el de intentar decir la verdad, el de intentar tener un tamaño adecuado a lo que puede pagar y a lo que puede sostener, el de oír a quien sabe y quiere tirar y tiene que tirar de esa economía en primera persona, y me estoy dirigiendo en este caso pues a la inmensa mayor parte de los que forman parte de esos agentes sociales, de esos agentes económicos, y en eso es en lo que estamos básicamente. Y a mí lo que me queda en este momento es darles las gracias por su presencia esta mañana aquí, darles las gracias por el esfuerzo que entre todos han hecho en esta región para que podamos hoy presentar datos de empleo que cada vez son mejores. Ya son muchos los meses consecutivos que presentamos una tasa interanual de crecimiento en el empleo o de descenso en el paro, que también es importante. Ayer la última EPA también daba algún resultado esperanzador en Castilla-La Mancha. Y eso no es una labor solo del Gobierno, dicho de otra manera, fundamentalmente es una labor del tejido económico empresarial de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, yo también quiero aprovechar hoy para darles las gracias a todos ustedes en ese ámbito y, sobre todo, por darles las gracias por haber sido decididos agentes, colaboradores en la recuperación de esa crisis de la que yo les hablaba, que afectaba de manera singular a nuestra tierra. Y lo que los gobiernos debemos hacer es escuchar a quien sabe, ponernos a disposición y, como dice un amigo mío, también un dirigente empresarial de muchos años en Castilla-La Mancha, decir, bueno, pues si no se pueden hacer grandes inversiones, desde luego no constituir un obstáculo, sino todo lo contrario. Ser firmes aliados, ser decididos, aliados de quienes pueden ayudarnos a remontar esa situación. Nosotros creemos estar haciéndolo, pero en todo caso seguramente quedan muchas cosas por hacer y por eso es muy bueno que se celebren jornadas como estas, porque
nosotros tratamos de prestar oídos a lo que aquí se dice y tratamos, en la medida de nuestras posibilidades, de llevarlo a cabo. Por tanto, de nuevo, muchísimas gracias. Yo espero que lo que queda de las jornadas, sé que hasta ahora lo que ha habido ha sido un éxito y espero que lo que continúe continúe siendo un éxito importante. En nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha y en nombre de la presidenta, bienvenidos a los que son de fuera y muchas gracias a todos los que han participado en la construcción de la nueva economía de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias, buenos días.